Dios, también en los discipulados, también donde podamos hablar de la palabra de Dios. En todos lados debemos ser hombres y mujeres que dejen un legado, que dejen una historia que lleve a muchos a avanzar en el reino de Dios, que motive a la gente a avanzar en el reino de Dios. Los que van adelante de nosotros han dejado un camino que nos ha impresionado. Yo les quiero contar que el hermano Isauro, ya le mandó un saludo. Él está con nosotros en San Salvador en esta semana y el hermano Isauro acaba de concluir un doctorado y nos deja un reto bien grande a los que estamos atrás, porque nos compromete a avanzar en esas medidas. Dios es un Dios bueno y permite que cada uno alcance metas y victorias que humanamente no son muy alcanzables, pero con la mano de Dios son alcanzables. Nosotros tenemos que buscar agarrarnos de la mano de Dios para que incluyamos en nuestras metas, nuestros objetivos, el dejar un legado en nuestra familia, el dejar un legado en nuestros hijos, el dejar un legado en los que vienen atrás, que ayude a toda esa generación a honrar a Dios, que ayude a toda esa generación a motivarse por avanzar en el reino de Dios, que no lo vea con desánimo, sino que se anime porque se motive al ver que sus padres, que sus abuelos, que los hombres que van adelante, que las mujeres que van adelante han tenido una vida diferente en Dios. Es difícil el caminar en esta vida, es difícil el caminar de la mano con Dios. Muy pocos lo logran como debe de ser, pero no es imposible. Si vamos de la mano de Dios, Él también va poniendo fuerzas, Él va poniendo capacidades, Él va poniendo habilidades, Él va poniendo palabras de vida, Él va poniendo acciones que van a hacer notorio en nosotros la presencia de Dios, que su gloria impacte nuestra vida, que su gloria impacte nuestros días, que su gloria empiece a impactar nuestra casa de tal manera que nosotros seamos un reflejo para muchos. Eso de que seamos luz para el mundo no se refiere a estar en la casa de Dios únicamente, sino se refiere a ser notorios en donde sea que vamos. Ser hombres y mujeres que cuando lleguemos a casa todos anhelen esa alegría, ese gozo del Dios Altísimo en nosotros. Estábamos hablando en un discipulado el día viernes y estábamos recordándoles un poco del gozo. Y muchos de los que estaban ahí reconocían que gracias al gozo que había en el anfitrión de esa casa, habían llegado a aprender de la palabra de Dios. Hermano, nosotros necesitamos avanzar en Dios para dejar un legado agradable, para dejar una enseñanza de vida, pero no una enseñanza hablada únicamente, sino necesitamos empezar a dejar una enseñanza con nuestros pasos, para que así logremos que hombres de Dios que van atrás de nosotros, mire, para mí es difícil decirlo porque estoy chiquito está, el que empieza a seguirme está chiquito, es bien comprometedor porque falta una vida entera y me compromete a mí a avanzar. Por eso yo hoy se lo anuncio, para que nos animemos, agarremos fuerzas y empecemos a avanzar dejando un legado de alegría en esos muchachos. No sé a qué altura están los suyos, no sé qué edades tienen, si ya están chiquitos, están medianos o ya están grandotes, pero hoy podemos empezar a hacer la diferencia en ellos, dándoles a conocer el Dios vivo de una manera distinta, viviendo de una manera distinta. Ya vamos a ver cómo lo enfocaron en el tema, y es impresionante cómo nosotros hemos dejado de lado esa parte, no hemos pensado en el legado. No lo digo por ustedes, lo digo porque de generación en generación se ha hablado
de que las generaciones siguientes están con gran dificultad para alcanzar el reino de Dios. Se ha hablado que las generaciones siguientes les cuesta cada día más acercarse a Dios. Quiere decir que las generaciones actuales algo nos falta de impactar con la gloria de Dios, de impactar con la gloria de Dios en nosotros. Necesitamos dejar un legado, necesitamos vivir de una manera distinta. Yo hoy quisiera que todos nos comprometiéramos juntos, porque a mí también me toca hacer ese compromiso de dejar un legado en nuestra casa, de dejar una casa que puedan seguir esos pasos muchos, no uno, no solo nuestros hijos, no los 2, 3 niños que tenemos en casa, sino mucha gente, y todo el que nos vea, nos vea como un ejemplo de vida, que nos vea a diario caminar con un gozo especial, que nos vea a diario caminar con una luz especial, que haga que nuestra vida sea notoria en todo momento, no solo por ellos, también por nosotros, porque tenemos que empezar a vivir una vida alegre, de gozo eterno. Tenemos que empezar a disfrutar nuestra vida. Nos hablan mucho cuando nos quieren motivar, nos hablan mucho de disfrutar la vida, pero no se trata de motivaciones humanas, sino de agarrarnos de la presencia de Dios, y que esa presencia de Dios empiece a consumir en nosotros todo lo que no agrada a Dios. Y entonces vamos a caminar dejando valores especiales en nuestras generaciones, en los que vienen atrás. Vamos a dejar valores, vamos a dejar una vida distinta. Ya lo vamos a ver. Proverbios 6, 20, 23, desde el 20 al 23. Dice la Biblia: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Se da cuenta? Nos están poniendo como ejemplo una vez más para los que somos padres. Nos están poniendo como ejemplo. Estos muchachos, fíjese que nosotros vivimos un detalle. Yo sé que no le tengo que contar momentos difíciles, pero yo le quiero contar no es tan difícil, es bien agradable, pero suena un poco raro, a ver si me lo entiende. Mi hijo, cuando nosotros vamos hablando, como vamos hablando con mi esposa con mucha confianza, a veces estamos hablando de cualquier cosa que pasó en el trabajo, que pasó en otro lado, y como nos emocionamos al contarlo, a veces estamos con la voz muy fuerte, pero medio subimos de tono la voz y mi hijo empieza empieza a callarnos desde atrás del carro, si está con nosotros en la casa. Tranquilos, tranquilos, nos dice. Miren qué buen termómetro nos pusieron, no nos deja levantar la voz. Y pues nosotros le explicamos cada vez que no estamos en discordia, no estamos incómodos uno con otro, si solo estamos contando. Nos vuelve a decir. Él no entiende muy bien, pero está haciendo una obra especial en nosotros, mire, porque nos está enseñando incluso a medir nuestra forma de hablar. Y ya ve que por lo menos yo no grito mucho. Así como me ve aquí, tampoco grito, tampoco en la casa. Pero mire, ese muchacho ya empieza a medir los decibeles de sonido, y cuando ya empieza a sentir que estamos levantando la voz, él empieza a preguntar qué pasa. Tranquilos, tranquilos, nos dice. Los hijos están muy atentos a nuestra vida. Nuestros hijos están muy, muy atentos a nuestra vida, a nuestros gritos, a nuestra forma de hablar. Ellos están muy atentos desde bebés, están muy atentos a lo que nosotros enseñamos.
Segunda carta a los Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mire qué enseñanza tan fuerte. Tenemos que atesorar para nuestros hijos, empezando por las cosas que ellos ven en nosotros, empezando por ahí, empezando por la presencia de Dios que ellos están notando en nosotros, empezando por la comunión con Dios. Mi mamá le gustaba enseñar a mis sobrinos la palabra de Dios y se los contaba con historias para que ellos estuvieran muy entretenidos. Y había uno de mis sobrinos que toda la vida le oía las historias cristianas. Y un día le dice mi mamá: no, vení, te voy a contar una historia. Pero es que ya vas otra vez con la Biblia, le dice. Ya me la puedo. Y empezó a contarle una historia de la Biblia, pero con esa experiencia de muchos años de enseñar a niños. Miren, ni se notaba que era de la Biblia. Y de repente dijo una palabrita de esas que nosotros conocemos aquí en la casa de Dios, muy cristianas. Ah, ¿vistes? Otra vez me estás enseñando la Biblia, le dice. Logran palpar lo que enseñamos. Nosotros tenemos que atesorar para ellos. Logran saber, saborean las cosas que nosotros enseñamos. Y a veces son amargas para ellos, pero siempre se las tragan. Siempre las absorben, siempre están pendientes de eso. No siempre es como nosotros pensamos. No yo, el niño no yo. No, ellos están oyendo. Los jóvenes están oyendo. Mucho más los que ya están grandes y que tienen un entendimiento mayor, están oyendo. Aunque usted esté en el cuarto de lado, están escuchando. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que enseñamos. Tenemos que llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Tenemos que hacer compromisos hoy de dejar un legado en esos muchachos, en estos hombres y mujeres que van a ser hombres que impacten a la sociedad. No podemos seguir diciendo: es que el corazón de muchos se endurece, es que los años pasan y las épocas son más difíciles y se están alejando más. No puede ser una excusa para nosotros. Tenemos que levantarnos con el amor de Dios a impactar este mundo, pero a impactar empezando en nuestra casa. No todos van a hacer lo que nosotros anhelamos, no todos van a seguir el camino que nosotros anhelamos, pero yo ya se lo he dicho muchas veces, creo. Nosotros, por ejemplo, yo puedo decirle y asegurarle que yo estoy en la casa de Dios porque hubo quien me enseñara. Me desvié del camino, le cuento. No siempre estuve en la casa de Dios. Me desvié del camino. Pero mire, Dios es un Dios de amor. Entonces ahí me jalaba las orejas y me daba con la varita y me regresaba a la casa de Dios. Pero yo entendía que era Dios. Lograba entender que Dios me llevaba de regreso. Con cuidados especiales que a veces dolían mucho en el corazón, pero era necesario, porque estaban dejando una enseñanza en mí y era necesario que yo hiciera también parte de la inversión. Así va a pasar con nuestros hijos. No importa si parece como que se van del camino, lo que usted ha enseñado, lo que ha instruido, su forma de caminar les va a impactar de tal manera que van a volver al camino, que van a seguir a Dios, al Dios Todopoderoso. Segunda carta a los Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Somos vasos de barro, pero la presencia de Dios, pero la sabiduría de Dios en nosotros, eso es lo que debe de llevar gloria a Dios en todo nuestro caminar, de principio a fin, en cada minuto de nuestra vida. No se nos puede olvidar, no se nos puede escapar un momento de molestia, no puede escaparse de nuestra boca impactando a otros. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar para que así cambie nuestra forma de vivir, para que impactemos nuestra casa, para que impactemos a nuestros hijos, para que dejemos un legado. Génesis 18:19. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios habla acerca de sus siervos, Dios habla acerca de sus hijos, Dios nos manda palabras de vida y a veces nos decepcionamos de ellas porque no las logramos ver efectivas en nosotros. Tenemos que hacer esto tenemos que mandar a nuestros hijos y a nuestra casa después de nosotros que guarden el camino de Dios. Tenemos que hacer justicia y juicio para que así Dios habilite, abra los cielos sobre nosotros, para que Dios empiece a bendecir nuestra vida, primero caminando en el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas que anhelamos van a ser añadidas, nos van a seguir. Pero tenemos que empezar a buscar más el reino de Dios con más pasión, para que así después de nosotros nuestros hijos lleven ese diseño en su corazón. Dios diseñó a la creación, al hombre, pero siempre pensó Él, puso ahí un misterio. Dice: el diseño de la creación del hombre es por demás un misterio, construido con insondable sabiduría. Y sabiendo Dios que la raza humana se extendería por miles de años, Dios planificó que las generaciones se entretejieran como los eslabones de una cadena, de tal manera que los eslabones nuevos dependieran en su solidez del anterior. De ahí que las generaciones que han seguido en su relación con Dios han trabajado para que sea de esa manera. De ninguna otra forma la escuela de la justicia hubiese podido ser trasladada a nuestros tiempos, sino de la forma que Dios lo diseñó a través de la herencia. Nosotros tenemos que dejar una herencia, un legado. Los seres humanos, sin el conocimiento de Dios, conocen solamente las herencias materiales, pero los que confían en Dios, por eso son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, porque heredan primeramente el legado espiritual y una fuerte formación en la escala de valores, seguida de bienes materiales, seguido de otras cosas, de añadiduras, pero firmemente enseñando valores, firmemente enseñando un ejemplo de vida, firmes, caminando firmes, con fuerzas de Dios, con conocimiento de Dios, viendo al invisible. Parece una locura, pero es así, viendo al invisible, viendo a Dios en el cielo, sin despegar nuestros ojos por la fe de algo que no podemos ver, del Dios Todopoderoso que no podemos ver. Es difícil a la mente humana, pero en la medida que avanzamos
La fe va aumentando en nosotros, la capacidad. Y cada día avanzamos más en su reino. En la medida que nuestra fe aumenta, en la medida que nuestro corazón se dispone. Nosotros no avanzamos si no disponemos nuestro corazón. No logramos avanzar si nuestro corazón no está dispuesto. A veces lloramos delante de Dios: Señor, yo quisiera hacer, yo quisiera alcanzar, yo quiero hacer diferente en mi vida, pero no logramos ver una respuesta de Dios porque no estamos dispuestos. Estamos desanimados, decaídos. Hay que animarnos, hay que tomar fuerzas en Dios. No podemos dejar que este mundo nos desanime y nos cambie nuestra forma de pensar, sino debemos de pensar con los ojos puestos en Dios, con la fe dispuesta a hacer cosas imposibles, posibles hoy. Los padres deben preparar de antemano a sus hijos como vasos de barro que puedan contener la gloria de Dios. ¿No le parece increíble? Hoy cantamos de la gloria de Dios. Necesitamos forjar vasos que puedan contener la gloria de Dios. Ese reto para los que servían en la casa de Dios era difícil. Mantener toda la vida a alguien en la casa de Dios no era un reto fácil para los que estaban como sacerdotes, los que estaban como profetas, los que estaban dejando un legado a sus hijos de la gloria de Dios, los que entraban a la presencia de Dios. Eso no era fácil. Y si no, mire a Ofni y a Finés, si no, mire muchos ejemplos más. Samuel, siendo un hombre recto delante de Dios, sus hijos no caminaban de la forma que él caminó, porque tal vez no se detuvo Samuel en su caminar cristiano a ver a su alrededor cómo estaban imaginándose la vida los demás. Tenemos que detenernos a ver cómo se imaginan nuestros hijos la vida y cómo nos ven a nosotros, si nos están viendo como un ejemplo, si nos están viendo como algo deseable, o nos están viendo llorar demasiado y no quieren ser como nosotros. Tenemos que evaluarlo. Somos hijos del Rey, somos reyes y sacerdotes, y tenemos que vivir como reyes y sacerdotes. Tenemos que pensarlo así, tenemos que verlo con fe y empezar a caminar así. Es una medida muy grande. Cada vez que avanzamos, mire, yo no sé si le pasa a usted, a mí me pasa. Cada vez que logro dar un pasito en el reino de Dios, yo digo pasito porque cuando veo lo que falta de mis metas en Dios, me falta muchísimo. Y ahí siente uno que, pero no es para desfallecer, sino para agarrar nuevas fuerzas. No podemos desfallecer con cada vez que veamos muy lejos nuestra meta. Con cada paso que damos debemos de ver nuestra meta más cercana, aunque nos falte mucho. Es una meta de vida el acercarnos a Dios de tal manera que todo este mundo, no importa si se cae, se despedaza, nosotros vamos a estar agarrados de la mano de Dios, con paz en nuestro corazón. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él se lo merece. En otras palabras, dice, debemos preparar la alcancía para que Dios la llene de riquezas de su gloria. Por eso ha sido tan trascendental que los padres vivan santa y piadosamente a la vista de sus hijos, a fin de que estos aprendan de manera práctica el camino del Señor y, por supuesto, el conocimiento de la palabra textual que sirve como un marco conceptual a la manera de vida. La palabra de Dios es muy prudente que la enseñemos en casa, pero es mucho más prudente que vivamos con esos preceptos, haciéndolos vida a diario, caminando en ellos, para que la enseñanza que llevamos, que la enseñanza que ellos reciben aquí,
termine siendo en ellos un legado grande de bendiciones abundantes del Dios Altísimo, de la gloria de Dios manifestándose en su vida. Salmos 89:14. Dice la Biblia: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Jeremías 9:24, acompáñenme muy rápido a Jeremías 9:24. Mire qué medida la que puso Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren lo que tenemos que alabarnos, en conocer más del Dios vivo, en caminar conforme Él lo manda. Mandamiento, ese es el primer punto. La Biblia que hoy tenemos el privilegio de disfrutar es una colección de revelaciones, leyes, mandamientos y preceptos que en su momento Dios fue enseñando a los suyos. El conocimiento de la palabra textual y el estudio profundo de ella permiten al pueblo de Dios vivir de manera sólida en la fe. Sin la palabra de Dios no vamos a poder mantenernos firmes con nuestros pies en la roca. Si no avanzamos en el estudio de la palabra, tampoco vamos a poder avanzar en el reino de Dios. Si no conocemos los mandamientos, no vamos a saber cómo vivir sin transgredir las leyes de Dios. Y de repente nos van a venir los momentos difíciles y no vamos a notar por qué vienen, no vamos a saber o no vamos a entender. Por eso es necesario estudiar la palabra, para que Dios nos vaya revelando en nuestra vida, paso a paso, qué cosas tenemos que ir dejando, qué cosas tenemos que entregar. La palabra de Dios es viva y eficaz, es el plan que descendió del cielo, es inconmovible, como la misma naturaleza de Dios. Como dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El pueblo hebreo desde Abraham tuvo la disciplina y la capacidad de instruir a sus hijos con gran diligencia, a fin de prepararlos para que el advenimiento del Mesías, el prometido a las naciones, en el cumplimiento de los tiempos, naciera en Israel. Génesis 17:9. Dijo Dios de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Más adelante en Deuteronomio 6, del 6 al 8, déjeme leérselo, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Dice un comentarista de este Deuteronomio que tenían unos tarritos de cuero donde metían los rollos, para que cuando fueran en el camino los fueran recordando, para que cuando tuvieran un tiempo estuvieran recordando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a recordarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que ponérselas, si es posible, hasta en la lonchera,
para que cuando la abran puedan ver la palabra de Dios. Que ellos puedan empezar a conocer de Dios, obligarlos a entender la palabra de Dios, o por lo menos a leerla. Después Dios va a empezar a revelarse a ellos. Sí, es necesario un conocimiento personal de Dios, eso va a ser más adelante, pero nosotros tenemos que avanzar enseñándoles la palabra escrita. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, perfecto. Ay, hermano, pero me falta mucho. Sí, pero porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está para prepararnos para ser perfectos, enteramente preparado para toda buena obra, dice. El camino, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta declaración es sin lugar a dudas la clave para comprender que el camino no solo es Dios mismo, sino la capacidad dada por el Espíritu Santo para caminar en él. Por eso los israelitas tenían la bendición de que todos los días, exceptuando el sábado, caía nuevo maná. Esto implica que la vida espiritual debe construirse de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una manera práctica de vivir todos los días en el Evangelio de Jesucristo. ¿Está viviendo usted de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Será que no estamos observando nuestra forma de vida y estamos enfocándonos lo que nuestra naturaleza humana nos manda a enfocar? ¿No se ha dado cuenta que la naturaleza humana nos enseña a ver todo lo malo? ¿No le ha pasado a usted? Usted, una vez en mi vida he podido tener un carro nuevo. No me va a creer, el día que lo fui a traer, lo único que vi fue un camanance en él. Me sirvió para reclamar y después me regalaron otras cosas, pero lo que le digo es que así pasa nuestra vida. Normalmente es enfocada en las cosas negativas. Estamos viendo el camanance, no estos. No, esos no. Estamos viendo los defectos constantemente. No nos estamos enfocando en lo que podemos aprender bueno. Por eso es tan difícil esto del legado. Porque la mente humana, porque la mente de un niño no va a estar enfocado en lo bueno que hagamos, no va a ser su prioridad. Por eso es necesario remarcarlo. Por eso es necesario revisar nuestro caminar a diario, para que así podamos marcar en su mente y remarcar en su mente las cosas buenas que hacemos, en las cuales Él debe de seguirnos. Es necesario, es básico que nuestra vida, mire pues, esté llena de momentos positivos, nuestra mente esté llena de momentos positivos. No haciéndonos como el que no vive los momentos difíciles, sino viviéndolos con la fe puesta en Dios. De nuevo, volvemos a la fe. Si la fe no funciona en nosotros, tampoco vamos a lograr caminar conforme Dios quiere. Por lo que se ve, Enoc aprendió por revelación cómo caminar con Dios, o mejor, interpretando cómo caminar en Dios. Y esa fue la clave de su salida sin ver muerte, porque él está en Dios. El que está en Dios, no morirá jamás. El que está en Dios no morirá jamás. ¿Será que estamos preparados para despegar de esta tierra sin ver muerte? Mire, yo no sé qué hizo ese Enoc, pero yo les contaba el domingo que este hombre hizo un pacto con Dios.
o consigo mismo, no sé cómo fue la cosa, no lo recuerdo, pero está en la Biblia, usted lo puede estudiar. El día que nació su hijo dijo: yo voy hoy a marcar mi vida. Y me impresionó porque Dios me llevó ahí un día cuando acababa de nacer mi hijo, me impactó, por eso se me quedó tan grabado. Y ahí empecé yo a anhelar y yo le dije: Señor, ojalá Dios me permitiera vivir de esa manera. Y es cierto, hay muchas cosas en mí que no aparentan todavía la gloria de Dios, pero hay cosas en las que Dios ha permitido que avance, y esas son las que usted tiene que ver en mí. No me vea los camanances. Ya lo vi muy serio, ríase un poco, Dios le ama. No vea los momentos difíciles únicamente, sino vea las misericordias de Dios, viendo por la fe que Dios está con usted y que va a abrir camino, va a abrir sendas donde no las hay. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Proverbios 15:24. Mire lo que dice este proverbio y de la forma que lo describe esta versión de la Biblia. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida no es muy fácil, eso es lo que yo interpreto, pero aparta del Seol. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Isaías 7:15: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 35:8, acompáñame por favor. Mire, cuando ya siento que el tiempo se me va, empiezo a correr, usted va a disculpar, pero es que ya casi se nos fue el tiempo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, mire qué difícil lo que dice, pero por torpe que sea, no se extraviará. El que ande por ese camino, el que logre meterse en las sendas de vida, ahí la sabiduría de Dios va a estar iluminando constantemente, como para que no tropiece su pie y retroceda. Pero tenemos que estarlo viendo a Él con la fe firme, no viendo de nuevo cosas negativas, sino viendo al Dios Todopoderoso. Si ha vivido momentos difíciles, no vea los momentos difíciles y no enseñe eso a sus hijos. Enséñele que Dios es un Dios bueno. Yo recuerdo un buen día, yo se los he contado, creo. Un buen día, estábamos en casa y le dijimos: ya no queremos comer eso. Ya no, ya lo mismo comemos todos. Hoy no queremos comer eso. Vino mi mamá y se sentó con nosotros en la mesa y empezamos a hacer una lista. En ese tiempo no había internet ni había teléfono, no es que esté viejito, pero hace poco no había todavía eso. No era tan fácil tener un teléfono y no teníamos internet. Entonces empezó a hacer una lista y nos dijo: bueno, ¿creen que Dios puede hacer esto? Oremos. Nos conmovió el corazón de verdad, porque nosotros sí anhelamos toda la lista que estaba ahí, y empezamos a orar con pasión, así de verdad, a orar no como quien no cree, sino que éramos niños siguiendo a un líder que tenía fe, o por lo menos eso creíamos nosotros. Estábamos convencidos de la fe de ella
y empezamos a orar por la lista. A los minutos alguien tocó a la puerta. Mire, venía la lista exacta. ¿Cómo supo? No le podemos, hoy podemos echarle la culpa al internet, porque pues sí, puede mandar un mensajito en el celular. En aquel tiempo, aunque no me crea que no fue hace mucho, no habían celulares, y el teléfono fijo no teníamos en nuestra casa. No había cómo mi mamá pudiera ir de escondidas de nosotros para formar nuestra fe. No, ahí tenía que ser la realidad. Ahí tenía que ser, o creíamos en Dios o eso no iba a llegar. Mire, llegó la lista y nosotros sabíamos, en ese tiempo estaba el tiempo de las anonas y habíamos pedido una nona. Y no me va a creer, pero estaba enfrente, encima, hasta reventadita, así rica. Si tiene hambre ya le abrí más el apetito. Así de sabroso. Nos impactó Dios. Hoy lo recordamos. Conforme va pasando el tiempo lo vamos recordando, pero lo contamos porque lo vivimos, porque alguien nos enseñó a tener fe. Nuestro camino debe de ser así, mostrando a nuestros hijos una fe verdadera, no una fe de le voy a hablar a mi amigo, no una fe de donde, no, espérate, ya voy a conseguir, no. Es bueno que usted provea para los suyos, aunque tenga que hacer esfuerzos. Eso es bueno. Pero también es bueno que confíe en Dios. Es bueno que confíe en Dios, que espere en Él y que les enseñe a confiar en Él y a pedirle. Y si usted tiene dudas, usted dígale: Señor, ayúdame en mi duda, en mi falta de fe. Enséñame a tener fe para que estos muchachos crezcan creyendo en el Dios vivo. Mire, esa vez no se me va a olvidar nunca. Hace 10 años estaba reunido con unos niños y me mandaron a llamar así, de repente, contarles algo de fe. Me agarraron, yo ni podía hablar ni en público, ni en privado, ni en nada. Yo no podía, no sabía qué decir. ¿Sabe lo que Dios trajo a mi mente? Esto que le estoy contando. Las experiencias de vida, de repente el Espíritu Santo las va a traer a la mente en el momento necesario, en el momento justo, y va a llevar una instrucción. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y va a llevar vida. Eso va a llevar vida. El tercer punto es la justicia. La forma más segura de aprender justicia es viviéndola. Un modelo de vida apegado a lo que es justo es el más elocuente maestro para enseñar justicia. La justicia es vivir de forma medida de acuerdo a las Escrituras. Es manejar el carácter dentro de los parámetros, respetando a Dios sobre todas las cosas y a nuestros semejantes. El justo no es reprendido por nadie porque su conducta no choca con nadie. El justo es como un vaso, mientras que el injusto es como una taza cuyo gobierno lo poseen los demás, por tener asidero de dónde manejar su conducta. El justo por la fe vivirá. El mejor maestro es el que vive mucho y habla poco, no el que habla mucho y vive poco. Eso dice el hermano Isauro. Tenemos que hablarles tal vez un poco menos de cómo vivir y actuar de manera adecuada para que ellos nos sigan, para que nuestros hijos nos sigan. Proverbios 16:31, déjeme leérselo porque ya se me fue el tiempo. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Salmo 37, 25 y 37 dice: joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En el 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga. Vamos a dejar un legado
que hasta el pan sea asegurado en nuestras casas, en las casas de nuestros hijos. Tenemos que dejar un legado que asegure por completo la vida de nuestros hijos, buscando el reino de Dios y su justicia. Mire, yo creo que ya no me va a alcanzar el tiempo. Los otros puntos es el juicio y los bienes materiales, pero ya son las 7. Yo quiero llegar acá, y aunque es una enseñanza, quiero llamarlo para que usted venga y se presente delante de Dios. Quiero leerle 3 de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospere tu alma. Anhelamos que usted prospere como prospera su alma, avance en el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Yo quiero llamar a aquellos que quieren dejar un legado, que quieren enseñar una forma de vida distinta del reino de Dios y su justicia a los que vienen atrás, los que están dispuestos y que van a venir y decirle: Señor, hoy quiero hacer un compromiso contigo, hoy quiero comprometerme contigo para vivir de manera recta, yo quiero vivir de manera justa. Empieza a hablarme a mi corazón. Cierre sus ojos, dígale: Señor, empieza a hablar a mi corazón. Empiézame, Señor, a hablar para hacerme entender tu justicia, para hacerme entender tu caminar. Yo quiero dejar un legado de vida. Yo quiero dejar, Señor, una forma